tal, señores? Bienvenidos una semana más a la hora del aula de la experiencia. En esta ocasión contamos con el profesor José Miguel Robles, doctor en Enfermería y Ciencias de la Salud. Nos trae una clase sobre cómo cuidarnos en tiempos del COVID. Hola, muy buenas. Mi nombre es José Miguel Robles, soy enfermero de profesión y soy profesor de Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva. Y tengo el honor y el orgullo de ser también, desde hace varios años, profesor del aula de la experiencia, donde sin duda, y se lo digo siempre a los alumnos, es uno de los sitios donde más disfruto de la docencia, ¿no? Soy, como he dicho, soy enfermero. Me gusta mi trabajo en la clínica, pero la docencia es una parte muy importante también de nuestra profesión y sin duda cuando esta docencia la imparto en el aula es una manera de disfrutar máxima, ¿no? El perfil del alumnado, la participación, el hecho de que aprendemos todo, yo aprendo muchísimo de ellos y cosas y anécdotas que me cuentan que después puedo yo trasladar a los propios alumnos, que son alumnos muy jóvenes y que cuando hablamos de salud, con lo rápido que avanza y que evoluciona todas las cosas en salud, le cuentas cosas a gente de 19, 20 años y parece que son de hace 3 siglos y realmente hay cosas que son de hace 20 años y les parece un mundo. Entonces nada, la verdad es que es un honor estar aquí y sobre todo también darle la enhorabuena por la iniciativa a la hora de la experiencia, porque creo que en estos momentos tan complicados que hemos vivido y que estamos viviendo y que gracias a Dios parece que ya vamos viéndole la luz al final del túnel, esta iniciativa es una manera fantástica de no desconectar a nuestro alumnado de la universidad y poder facilitarle la información y disfrutar pues de la manera que normalmente lo hacemos nosotros en clase, ¿no? Que es con la forma más parecida y que pronto, espero, que ya el curso que viene pues podamos otra vez volver a la modalidad. Entonces, bueno, como os he comentado, yo soy enfermero de profesión, profesor aquí en la Universidad de Huelva, en el Departamento de Enfermería, y claro, realmente una enfermera, ¿qué hace, ¿no? Pues la enfermera realmente se podría definir como el arte de cuidar a los demás, ¿no? Es verdad que enfermería ahora, debido a la desgracia que hemos estado padeciendo desde el año pasado por la pandemia, parece que ha tenido una mayor visibilidad, pero realmente nuestro trabajo ha sido siempre el mismo y sigue siendo el mismo, es cuidar para los demás. Estudiamos, nos formamos, no solo en técnicas, sino también en saber cómo tratar y cómo estar en los momentos complicados, y esa es la labor enfermera, ¿no? Yo muchas veces siempre le digo a los alumnos que enfermería va mucho más allá de las técnicas, ¿no? Que enfermería es el estar, y estar sobre todo en los momentos difíciles, ¿no? Y bueno, y esta pandemia ha sido, pues, una reunión de desgracia y momentos complicados en los que todos los sanitarios han estado ahí y que, bueno, es nuestra labor y para eso estamos. Eso tengo que tener también que decir lo que es nuestro trabajo y muy orgulloso de sentirme enfermero, ¿no? Entonces, bueno, la enfermería, como tratamos de hablar, de cuidar, no solo el cuidar es, digamos, atender a una urgencia o una emergencia, que lo es, sino que hay muchas maneras de cuidar, ¿no? Por ejemplo, fomentando el conocimiento, es decir, es más interesante posiblemente que nosotros aprendamos a cómo tomarnos la atención, claro, a tener que ir cada vez que queremos tomárnoslo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es preferible conocer qué es lo que provoca una hipertensión arterial para prevenirla, ¿no? Entonces, es muy importante que no solo nos dediquemos a hacer técnicas, sino que fomentemos el conocimiento en los pacientes y en las personas en general, de tal manera que lo convirtamos en eso que se llama, un concepto un poco así raro, que se llama agentes de salud. ¿Esto qué significa? Pues porque el conocimiento permite no solo que te cuides tú, sino que también cuides a tus personas de alrededor. Quien no hemos utilizado, mal hecho, por cierto, pues me ha dicho que para esto me tengo que tomar esto. Jamás. Por favor, la automedicación, nunca. Para eso están los facultativos, están los médicos, si tenemos dudas. Pero, oye, pues me han dicho que para la tensión no se puede tomar sal. Entonces, la propia persona que lo sabe lo hace partícipe y reduce, por ejemplo, el consumo de sal, no solo para él, sino para el resto de la familia. ¿Y eso qué repercute? Pues porque con el paso de los años, pues
las cifras de hipertensión vayan disminuyendo. Entonces, el concepto de enfermería y el enfoque de enfermería ha cambiado mucho. Si nos acordamos, hace unos años, la enfermera en los centros de salud, en la atención primaria, pues estaba y hacía labores, digamos, muy dirigidas y muy técnicas, ¿no? Hacíamos curas, poníamos inyectables, sacábamos sangre, íbamos a los domicilios. En cambio, ahora está, por ejemplo, las consultas de crónicos. Esto es debido al cambio del enfoque. Ahora cada persona tenemos nuestro médico y nuestra enfermera, de tal manera que podemos ir a ver al médico o podemos ir a ver a la enfermera, y la enfermera nos controla, nos sigue nuestras patologías crónicas, planificación familiar, incluso dudas que tengamos, ¿no? Y ya cuando cogéis cita, incluso la aplicación de ClíSalud podéis ver para coger cita, con el médico o con la enfermera, según necesitéis. ¿Qué enfoque tiene? Pues este enfoque de formación y de fomento y de la prevención lo que consigue es que con el paso de los años, pues la incidencia de patología vaya disminuyendo, es el objetivo. Lo que pasa es que son objetivos a largo plazo y que se van consiguiendo y que se va viendo, ¿no?, cómo se va esa mejora, cómo la mejora de la calidad de vida es cada vez mayor, independientemente de esto que estamos pasando, pero que es fruto de este enfoque nuevo, ¿no?, de la salud, del fomento, ¿no?, y del conocimiento. Entonces, el objetivo siempre es, por supuesto, prevenir la aparición de las enfermedades, no solo curarlas, que era el enfoque anterior, ¿no? O sea, yo estaba enfermo, iba y se te trataba. Ahora el objetivo es, vamos a intentar dar formación, vamos a dar información para evitar que aparezca, ¿no? Y para eso pues se utilizan tareas de promoción, y veis seminarios, cursos, las asignaturas que damos los sanitarios, bueno, y no solo sanitarios, que también hay compañeros de otras áreas que también dan partes sanitarias, que nos dan conocimientos sobre las enfermedades. ¿Para qué? Pues para evitar que aparezcan. Ese es un poco el objetivo. Por ejemplo, la asignatura que yo imparto y que he impartido estos años, llevo creo, entre 7 y 8 años de profesor de la experiencia, es verdad que casi siempre estoy en la sede. Desde hace 3 años he empezado a impartir en clases también en Huelva, pero he estado en La Palma, en La Puebla, en Moguer, en Lepe, no lo sé, en muchísimas sedes, y ha sido todo disfrutar. Y en Huelva también, cada sede permite acercarnos no solo a aquellas personas, no solo a las personas que viven en Huelva, sino que están en el resto de sitios, ¿no? Entonces eso es muy importante, el llegar el conocimiento a todo, y eso es un mérito absoluto del aula, ¿no?, y de su proyecto. Y claro, ¿qué hacemos nosotros, o qué hago yo en mi asignatura, ¿no? Pues bueno, nosotros hablamos básicamente de enfermedades, de patologías, pero hablamos de patologías, no de patologías de manera técnica, no. El objetivo es conocer. De hecho, al inicio de las clases, aunque yo tengo mis clases preparadas y el temario que se vamos a dar, que más o menos es el común, siempre intento que el alumnado me pregunte o me diga de qué le gustaría saber. Pues hablamos, fijaros, pues hipertensión, diabetes, artrosis, fibromialgia, un listado de patologías que todo el mundo conocemos, y que el objetivo principal en las clases es compartir información. ¿Para qué? Para prevenirla. El conocimiento es la herramienta de prevención. Vale, todo el mundo sabemos que la hipertensión, pues hay que reducir la sal, ¿no? Vale, muy bien. Pero ¿por qué, no? ¿Qué hacemos nosotros? Pues, ¿por qué debemos de reducir la sal? ¿Y qué ocurriría si nosotros reducimos esa sal? O cuando hablamos de la diabetes, alimentos que se pueden comer, pero ¿por qué no? ¿Por qué la diabetes nos afecta? ¿Por qué no nos afecta? ¿Qué es un diabético tipo 1? Eso es lo que hacemos nosotros en clase. Hablar de enfermedades que nos rodean, que las tenemos al día a día con nosotros, en nosotros o en nuestros familiares cercanos, en nuestros amigos, y que bueno, intentamos ganar herramientas que nos permitan que esas situaciones patológicas pues no aparezcan, ¿no? Entonces, y la clave de todo esto es el conocimiento que se consigue, pues bueno, pues en el aula, por ejemplo, con la lectura, leyendo artículos. Después hablaremos un poco daré una referencia a lo que se lee por ahí con internet, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, el conocimiento es el poder, ¿no? Siempre se ha dicho, y desde el punto de vista de la salud, sin duda. Entonces, hablamos de patologías, ¿no?, que es lo que hemos hecho siempre. Que debido a lo que hemos estado viviendo y lo que estamos viendo todavía, ¿qué es lo que tenía que venir aquí a hablar yo hoy? Pues bueno, cómo cuidarnos, ¿no?, es nuestro objetivo, pero cómo cuidarnos, ¿qué?, en tiempos del COVID. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, de la importancia del conocimiento, creo que es clave que conozcamos bien qué es lo que ha ocurrido, o qué es lo que, aproximarnos un poco a lo que ha ocurrido, sobre todo por
Me encantaría que estuviéramos aquí delante y pudiéramos hacer 1000 preguntas, pero intentaré por lo menos ir a las cosas principales para intentar, si hay algún tipo de duda, que habrá muchas, habrá muchísimas, porque hay muchísima información y muchísima desinformación, las ideas principales tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, he puesto esos recortes ahí de periódico que veis, por ejemplo, aproximando a ese 13 de marzo del año pasado, cuando se decretó el famoso estado de alarma. Yo recuerdo que esa semana yo estaba terminando semanas anteriores, un par de semanas antes, o 3, que ya se empezaban a escuchar el tema de los casos y escuchábamos lo de Italia. Yo estaba dando clases, estaba terminando de dar clases en la sede en Huelva y comenzaba en San Bartolomé. San Bartolomé pudimos dar 2 clases, nada más. Cuando correspondió a la tercera clase fue cuando se suspendieron por la desgracia del tema de la pandemia. Y recuerdo ahora las conversaciones que teníamos, ¿no? Y que yo tenía con los alumnos, porque yo tuve clase presencial, justo, eso fue un viernes, pues hasta el jueves tuve yo clase presencial con mis alumnos de enfermería de segundo. Y recuerdo las conversaciones de días antes que decíamos, y que desde incluso de la facultad nos informaba, por favor, habla con los enfermeros, o con los alumnos, ¿no? De cuidado con la información que dais, todavía no se sabe nada. No sabemos qué va a ocurrir, no podemos meter miedo y fijaros, ¿no? Fijaros, yo recuerdo, todo el que habla mucho se equivoca mucho, que eso también suele pasar. Recuerdo en esas conversaciones en clase de intentar tranquilizar, porque realmente tenemos que tener en cuenta que esto que ha ocurrido nadie lo preveía, nadie. Se habían hablado y habéis visto cosas seguro en internet, de las charlas TED de Bill Gates, que mucha información que se suponía, se esperaba, pero esto es como nos ocurre a nosotros en la vida, que viene el lobo, y bueno, y no te lo crees hasta que pues viene y te coge normalmente desprevenido, ¿no? Entonces, recuerdo estos días como pues eso, ¿no? Con los alumnos hoy en San Bartolomé, ¿y qué va a pasar? Y yo decía, bueno, no sabemos, no nos preocupemos en demasía todavía, fijaros, ¿no? Y hemos llegado a tener cifras de casi 1000 muertos diarios, ¿no? Eso ha sido una auténtica desgracia lo que ha sufrido el planeta entero, no solo España, sino el planeta entero. Y sí me gustaría que, por favor, todo lo que yo hable y que estemos aquí hablando, lo alejemos de temas políticos y nada, aquí no hay ni buenos ni malos, ni mejores ni peores. Hablemos de lo que ha pasado y de lo que ha ocurrido y ya está, este es un poco el objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta primero, ¿no? Antes de hablar de esta desgracia que hemos pasado del coronavirus, ¿qué tenemos que hacer para terminar de salir de esto, ¿no? Que yo creo que todo el mundo lo tenemos muy claro, ¿no? Ya conocemos las medidas y conocemos cómo se consigue el fin de esto, con la vacunación, que la tenemos muy cerquita, muy cerca, pero tenemos que tener en cuenta un par de cosas, me gustaría que tuviéramos. Primero, que las pandemias han existido a lo largo de la historia. O sea, parece ser que la naturaleza cada X tiempo pues aparece un patógeno que provoca el esquilme de la población. Ahí he puesto algunos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, la viruela, que gracias a ella, que después hablaremos un poco más adelante de ella, gracias a ella tenemos lo que se llaman las vacunas, ¿no? Acabó pues aproximadamente con unos 350 millones de personas en el mundo. O sea, fijaros la barbaridad, ¿no? Y estamos hablando del siglo XVIII. La peste seguro, bueno, la viruela la conocemos todos, porque muchos de nosotros estamos incluso vacunados de ella, pero la peste seguro que también la conocéis, ¿no? La peste bubónica, y que esquilmó casi a la mitad de la población de Europa. Fue una auténtica barbaridad. Han ocurrido y por desgracia seguirán ocurriendo. ¿Qué tenemos que aprender? Aprender de lo que nos ha pasado, tener los medios adecuados, no relajarnos en ningún ámbito, no relajarnos en nuestra vida diaria, ni relajarnos en los sanitarios, los primeros, tampoco relajarnos, porque a veces viene y con el mazo nos golpean y nos dicen que aquí estamos, ¿no? Que la naturaleza no la controlamos todo lo que queremos, o lo que creemos que la controlamos. A veces estas cosas ocurren y ahora veremos el porqué. De la peste seguro que os suena y os veis, recordáis estas imágenes. Esta imagen todo el mundo sabe cuál es seguro, ¿no? Los médicos de la peste, fijaros. Ese aspecto que se ponían, no eran médicos como tal, pero eran los que se acercaban a ver a las supuestas personas que padecían esta enfermedad,
la peste bubónica, que fijaron, en un principio pensaban que se transmitía por el aire en aquella época. Esto es en el siglo XIV, asoló durante muchos años Europa y parte de Asia. Lo que pasa es que ocurre lo que ocurre, los datos, recabar datos de aquella época es altamente complejo, ¿no? Pero fijaros el uniforme que llevaban, ¿no? Ellos pensaban que se podía transmitir por el aire. Entonces se colocaban, esa ropa que veis ahí, ese ropaje, eran unas ropas de cuero que llevaban completamente cubierto el cuerpo, llevaban unos guantes también de cuero y llevaban un palo, siempre llevaban un bastón. Esa es la imagen que vemos en muchos sitios de la representación de la muerte. Y estos médicos de la muerte eran los médicos que atendían, que no eran médicos, pero sí eran, digamos, los que tenían, podemos decir, la formación de acercarse para identificar casos, ¿no?, de la muerte. Y ese palo que llevaban, ese palo era por si tenían que darle la vuelta al enfermo, para no tocarlo nunca. Y si os fijáis bien en la imagen, no se veía absolutamente ninguna parte de su cuerpo que daba al aire. Incluso las máscaras que lleva el sombrero, que lo estáis viendo, además untaban esas ropas de cuero con unas grasas para que como que resbalaran, ¿no?, los gérmenes. Y fijaros, incluso la máscara lleva unos cristales que se colocaban también para evitar que ese patógeno que ellos pensaban entraran por los ojos y se pudieran infectar. Ese pico que veis ahí, parece casualidad, bueno, ya la mayoría lo sabéis seguro, pero ese pico que llevaba ahí, ese pico de pájaro, realmente lo que hacían eran llenarlo de hierbas aromáticas. ¿Para qué? Porque pensaban que era un filtro bueno para que los gérmenes no pudieran entrar. Una mascarilla, ¿vale? Una mascarilla, lo más parecido a una mascarilla en aquella época. Entonces, esto ha existido y por desgracia volverá a existir. Dios quiera que dentro de muchísimos años y que no ocurra lo que nos ha ocurrido, que nos coja desprovisto. Pero cada X tiempo aparece un patógeno nuevo. Es fruto de la evolución. Es que es así, ¿no? La evolución es azar y necesidad. Después hablaremos un poquillo más, pero se limita a eso, ¿no? Entonces, conocemos todo esto, ¿verdad? ¿Qué más pandemia podemos hablar? Pues la de cólera. La de cólera, con 50 millones de personas, la de cólera, una enfermedad diarreica que quiero que sepáis que las enfermedades diarreicas son las primeras causas de muerte infantil en los países subdesarrollados, por no tener acceso al agua potable. Fijaros, ¿no?, de lo que estamos hablando. Agua potable que nosotros exclusivamente hacemos así una palanquita, ¿vale?, y tenemos todo el agua que queramos, limpia, potable, sin problema. En cambio hay países en el mundo donde ni siquiera tienen acceso a agua potable, ¿no? Entonces, bueno, las cosas, ¿no? Y la gripe española, mal llamada gripe española, todo el mundo sabéis de principio que la hemos hablado ya porque a raíz de esta pandemia ha salido en muchos sitios, pero esa gripe mal llamada española porque le pusieron así porque ocurrió a principios del siglo XX, a principios del 1900, por ahí, 1903, 1904, como Europa estaba en conflictos bélicos, España, digamos que era la más neutral, entonces estaba asolando a todos los países, pero España, como era neutral, pues informó de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué ocurrió? Pues que claro, como fue la primera en informarlo, pues la asociaron como le pusieron la gripe española, aunque realmente el origen no fue aquí. Pero bueno, ahí está. Tardaron 3 años en salir de la pandemia. 3 años, ¿no? Y aprendimos cosas. Lo que pasa que, bueno, se mejoró. Ya te utilizaban mascarillas, ya habréis visto imágenes seguro de utilizando mascarillas. Se aprende, ¿no? De todo se aprende, ¿no? Y también, y el VIH, que lo conocemos hace muchos años. Fijaros, no tenemos vacuna para el VIH. Hemos conseguido una vacuna en meses, ¿no? Hemos vivido lo que es la ciencia en directo. Somos impacientes, pero hemos vivido una cosa histórica, que es vivir día a día el desarrollo de una vacuna y la puesta en marcha. Y aún así, como ha sido tan eficaz, porque estamos viendo todos los resultados, como han reducido la mortalidad drásticamente desde que se están vacunando, aún así ha sido rápido y tenemos dudas, ¿no? Los seres humanos somos así. Hemos conseguido, vamos a decir todo, porque hemos conseguido todas las personas han puesto su granito de arena, desde el científico que estudió la vacuna o que se le ocurrió y que lo puso en marcha, hasta la persona que se ha quedado en casa sin salir día tras día, y los niños, todos hemos participado de esto.
de una manera o de otra. Y ahora que tenemos la solución aquí, todavía hay gente que tiene muchas dudas. Muchos de nosotros tenemos dudas, ¿no? No nos han ayudado tampoco, no nos están ayudando con las informaciones que van saliendo y todo, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? El VIH, gracias a Dios, por lo menos se ha conseguido que se convierta en una patología crónica, es decir, ya muy poca gente, muy poca gente, no es así, los países subdesarrollados siguen muriendo, pero por el tipo de contagio, que es mediante fluido, es más difícil de contagiarse, y si tienes acceso a la medicación se convierte en una enfermedad crónica con la cual puedes vivir toda la vida sin que el virus se desarrolle, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos. Bueno, y el SARS, que fue, podemos decir, un poco el precursor, no precursor, precursor la palabra es, pero es lo más parecido, es un primo hermano de este SARS-CoV-2 que tantos dolores de cabeza nos ha dado, ¿no? Y otra cosa que quiero que tengamos en cuenta y que no se nos olvide. Los servicios sanitarios en nuestro país y en el resto de Europa siempre han estado bajo mínimo. Yo os hago un ejercicio, os recomiendo un ejercicio, por si lo dudáis, que os vayáis a las noticias. Por ejemplo, el vídeo que estáis viendo en el lado izquierdo es del año 2019. ¿Qué ocurría en nuestro país todos los diciembre y enero de cada año? Salían imágenes siempre, de personas por los pasillos, de sistema sanitario saturado, de falta de medios, salía. Incluso hace unos años aquí se pusieron muchas manifestaciones referentes a la sanidad pública, a la sanidad digna, recordáis, ¿no? Estas cosas, ¿no? Quiere decir que ya los propios sanitarios sabíamos que había pocos medios. ¿Qué ha ocurrido? Pues esto es como el que llega a fin de mes con el dinero justo. Si tú ganas lo que gastas justo, pues ganas lo justito para vivir, el mes que te llega la contribución, pues no tiene para pagarla. Entonces, si nosotros en el mes de febrero o marzo, que la gripe ya nos estaba, este año podemos decir que igual se consideraban gripes y a lo mejor no lo eran, puede ser, pero ¿qué ha pasado otros años? De verdad, os recomiendo que veáis noticias de 2018, de 2019, 2020 no, porque ya ahí podemos decir que seguramente muchos de esos casos que se dieron eran ya del coronavirus, ¿no? Pero mirar 2019, mirar 2018, 2017, que la gripe mataba aproximadamente 7.000 personas en nuestro país todos los años. ¿Y este año? ¿Por qué? Porque estamos utilizando medidas de protección. No solo nos protege del coronavirus, nos protege de la gripe y de la mayoría de patógenos. Muy poca gente nos hemos puesto enferma este año. Las desgracias de los que han padecido el contagio, que fuera del COVID, ¿eh? No me malinterpretéis, me refiero. Patologías diferentes al COVID, como gripes, resfriado, muy poco. Higiene de manos, mascarilla, distancia social. Sabemos dónde está la clave, ¿no? Entonces, simplemente eso, que tengamos en cuenta antes de empezar que esto que nos ha ocurrido, ha ocurrido otras veces y ya sabíamos todos que las cosas no teníamos medios suficientes. De repente llegó el coronavirus, no había mascarilla. Es que no había. O sea, es que no se imaginaba a nadie que hicieran falta tantísimas mascarillas. Por eso hablaba yo de relajarnos. Nos vamos relajando con el paso de los años y a veces la naturaleza nos pone en nuestro sitio. Y nos dice, ojo, que nosotros también estamos, que los patógenos también existen. ¿Y qué pasa? Con la movilidad que tenemos ahora, el contagio es mucho más fácil. El llevar enfermedades de un lado a otro es mucho más fácil. Porque cuando era la peste negra, que lo he dicho antes, bueno, que creían que era por aire, pero realmente era en la pulga que iba en las ratas, parece ser que vino de Asia en los barcos, en las ratas de los barcos. La movilidad, ¿no? Es lo que facilita. Hoy en día hay muchísima movilidad, nos vamos a Estados Unidos, vamos a Francia, en un mismo día, pues en 4 o 5 horas, en 6 horas te plantan en Estados Unidos, en un avión. Entonces, la facilidad de contagio es muy alta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo primero? Bueno, yo creo que ese dibujo todo el mundo ya, por desgracia, lo conocemos. Vemos ese dibujo y ya... incluso recuerdo yo que este año, cuando pusieron las luces de Navidad aquí en Huelva, pusieron como una media bola, que mucha gente cuando lo vio, yo primero cuando lo vi digo, vaya, parece el que han puesto el coronavirus. O sea, es que ya asociamos esa imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que sepamos? Que es un virus. ¿Por qué os digo esto? Porque no es una bacteria y no es un hongo. Son diferentes. El virus, incluso, podríamos decir que no se debe considerar como un ser vivo, porque depende
de un ser vivo para poder duplicarse. Las bacterias sí. Por ejemplo, para las bacterias que utilizamos cuando estamos enfermos, pues utilizamos los antibióticos. Para los hongos, los antifúngicos, ¿no? He puesto esa imagen de hongo porque, bueno, nos va a poner una imagen de un hongo en la piel, pero bueno, para que hagamos una idea, ¿no? Los antifúngicos, los antibióticos. Pero ¿qué nos ha ocurrido siempre cuando nosotros íbamos al médico, a lo mejor con una gastroenteritis, o nos encontrábamos, teníamos fiebre así un poco rara, que no solían decir los facultativos, siendo verdad, es un virus? ¿Qué tengo que hacer? Descansa y agua y, si acaso, paracetamol para los síntomas. ¿Por qué? Pues porque el virus, una vez que entra, te contagia, desarrolla la enfermedad, tu cuerpo aprende y se protege. Pero la enfermedad la tienes que desarrollar, ¿no? Dice que una gripe que es un virus, dura 7 días sin medicamento y 1 semana con ello, ¿no? Es decir, realmente el virus se pasa, ¿no? Entonces, sabiendo que es un virus, ¿qué me gustaría que nos paráramos aquí un segundo? Porque, claro, yo sé que hay muchísimas dudas y ahora otra vez está volviendo a ver que parece ser, pero bueno, todo apunta y tenemos que fiarnos de los científicos. No podemos leer o alguien que ponga, que yo he visto en internet que el doctor no sé qué. Bueno, vamos a las fuentes fiables, ¿no? Todo apunta, y yo quiero creer, y la mayoría de expertos lo creen, que es una zoonosis. ¿Una zoonosis qué es? Es el paso de una patología de un animal a los seres vivos, a los seres humanos, ¿no? Una zoonosis. ¿Qué ocurre? Pues bueno, el consumo de alimentos nos conlleva al que consumimos carne de otros animales, pues que si en un momento determinado un virus que afecta a ese animal tiene una mutación, ahora explicaremos un poco qué es una mutación como tal, y tú lo ingieres, puedes contagiarte. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se señala a aquella zona? Hay que tener en cuenta que en las zonas donde no hay una buena conservación de los alimentos, por ejemplo, no hay refrigeradores, en muchos sitios donde no hay refrigeradores, lo que hacen es mantener a los animales vivos. Vais a los mercados y veis a los animales vivos. No voy a decir cuál, el que sea, vivos. ¿Por qué no lo tienen como aquí nosotros, digamos, despiezado? Y yo voy, no quiero la pechuga de pollo, y va con la pechuga de pollo, te la encuentras tu peladita en tu sobre. ¿Por qué? Porque no tienen cómo conservarlo, no tienen herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? ¿Qué hacemos con él? Pues claro, lo mantenemos vivo para que el animal no se pudra, ¿no? Porque si se muere, si está muerto y no lo refrigeramos, se pudre y no se puede comer. ¿Qué ocurre cuando un animal está metido en una jaula mucho tiempo, porque sabe lo que va, se genera altos niveles de estrés, el propio animal, igual que nos pasa a nosotros cuando tenemos estrés, que enfermamos? Entonces es más fácil que se desarrollen las enfermedades en los animales vivos que están guardados en un comercio para comérselos. ¿Qué ocurre? Pues que si puede desarrollar una enfermedad, si después tú vas y te lo comes, pues tienen probabilidades de que si muta, te afecte. Y ya si te afecta, nada más que afecte a una persona, ya tiene la capacidad de afectar a las demás, ¿no? Entonces, ¿qué son las mutaciones? Pues fijaros, las mutaciones no es algo extraño, ¿eh? Ese cambio que hablamos de la cepa británica, la cepa, simplemente es una mutación. Una mutación es un cambio. Cuando una persona, una célula se va a replicar, va a hacer una copia de sí misma, tiene su ADN, ¿no? No vamos a entrar tampoco muy específicos, son nombres un poco raros, pero tiene su ADN. Su ADN, que son una doble hélice, como estáis viendo ahí en la imagen, se desdobla, ¿vale? Esa doble hélice está formada por, podemos decir, por 4 pares de bases nitrogenadas, es decir, por 4 letras, ¿vale? 4. Igual que el código binario, los ordenadores con ceros y unos son capaces de programar todo solo utilizando ceros y unos, pues podemos decir que nuestro ADN, conjugando esas 4 letras con las 4 que confronta, pues conjuga nuestras características. ¿Qué ocurre? Si en el proceso de replicación o de duplicación hay un error, porque hay errores, como todo, imaginaos que ustedes tenían que hacer un copiado, como hacíamos antiguamente en la pizarra cuando nos castigaban, que por cierto yo creo que eso ya no se hace, pero vamos, a mí me lo han hecho, de ponerte a copiar la pizarra, y después tienes que poner a copiar, y te pones a copiar, y una vez, imagínate, copias una vez, y ahora tienes que volver a copiarlo, lo copias. Llega un momento que en algo, a lo mejor una letra te equivocas. Si esa letra que te equivocas modifica, va a determinar una proteína determinada,
y cuando se desarrolla esa proteína te va a dar una característica diferente, eso se denomina mutación. Y esa mutación lo que te hace es poder cambiar. Simplemente es por azar. Se dice que es la responsable de la selección natural. Azar y necesidad. Os lo dije antes. ¿Qué es la selección natural? La selección natural es azar y necesidad. De repente, cuando se gesta entre el macho y la hembra una cría, cuando se está desarrollando esa cría, se está formando su ADN, se produce una mutación que le da una característica diferente. Por ejemplo, que el cuello sea un poco más largo. Imaginaros las jirafas, ¿no? ¿Por qué hay jirafas con esos cuellos tan largos? ¿Cómo puede haber un animal con un cuello tan largo? Pues imaginaros hace muchos miles de años, donde las jirafas tenían el cuello corto. Y había muchísimas jirafas. Claro, todas pues llegaban a la misma altura, pues se comían los árboles a la altura donde llegaban. Imaginaros que de repente, de una jirafa macho y una hembra, aparece una jirafa diferente, que de repente ha nacido con el cuello más largo, igual que de repente a lo mejor yo tengo los ojos azules y mis padres no, ¿no? Pues yo he nacido con los ojos azules. Pues imaginaros que ese cambio que yo sufro me da ventaja sobre los demás. De repente nace una jirafa con el cuello alto, ¿qué pasa? Pues que a donde ella llega no llegan los demás. ¿Eso qué le permite? Le permite comer más que los demás, no tiene que competir por la comida, porque donde ella llega no llegan los demás. Si tú estás bien alimentado, vives más años. Y al vivir más años, tienes más probabilidades de procrear. Entonces, a medida que van pasando las generaciones, van quedándose aquellos cambios que te hacen más fuerte y más resistente, ¿no? Como eso es, pues, por ejemplo, como los osos polares. Si de repente un oso polar nace, de entre dos osos polares nace un oso marrón, porque tiene una mutación y cuando nace ves que es marrón, ¿qué le va a pasar a ese oso? Que no va a poder cazar. No va a poder cazar. ¿Por qué? Porque sus presas lo van a ver en la nieve, si es marrón. ¿Qué va a ocurrir? Porque si no puede cazar se va a morir. Y si se muere no va a tener cría. Por lo tanto, la característica débil, que es el pelaje marrón, desaparecerá en el polo. Pero en cambio, seguirán los que sean blancos, ¿no? O esas manchitas que tienen los leones por detrás. De repente parece que un león, si os fijáis en los documentales, vais a ver que los leones tienen unas manchas negras detrás de las orejas. ¿Eso para qué sirve? Pues porque cuando los leones cazan en manada, están en la sabana, que tiene ese color, el mismo que tienen ellos, de piel. Si las leonas están acechando a una presa, si ellas están mirando de frente, la presa no la ve porque tiene el mismo color. Pero ¿qué ocurre? Ellas, como están unas por detrás de otras, sí se ven. ¿Por qué? Porque ven esas dos marcas negras que tienen detrás de las orejas. ¿Esto qué es casualidad? No, esto realmente es casualidad. Pero nacería de repente una con dos manchas negras detrás que le permitió cazar mejor que las demás. De tal manera que comía más y tendría más crías. Con el paso de las generaciones se han ido quedando aquellas que tienen la característica que las hacen más resistentes, ¿no? ¿Qué le ha pasado al virus? El virus, lo que le ha ocurrido es que por una mutación ha hecho que tenga una característica que pueda afectarle a las personas. Y una vez que le aparezca uno, como personas hay muchísimos millones y tienen mucha movilidad, es el sitio ideal para el desarrollo del virus. Es decir, es un virus altamente peligroso, pero cuidado, no confundamos con que tenga una alta mortalidad. Ahora veremos un segundo. ¿Por qué es muy peligroso? Primero, porque está adaptado al ser humano, está adaptado de manera clave. Eso es lo que hace que mucha gente tenga las ideas de conspiración de que parece así, que lo han hecho en un laboratorio, porque como un virus tan perfecto. Es azar, de repente entre miles y miles y miles y miles de millones y de billones de virus que existen y que se duplican, aparece uno de repente que es capaz de afectar a las personas. Si da la mala suerte que ese virus aparece en un animal, llámese pangolín o llámese el animal que sea, que tampoco está claro, y resulta que tiene la mala suerte a alguien de comerse ese animal, donde ese virus tiene la capacidad de desarrollar, de afectar a la persona, pues afecta a la persona. Y ahí ya se abre la caja de Pandora. Ya esa persona pues puede contagiar a todo el mundo. Es muy fácil de contagiarse. ¿Por qué? Porque se contagia por el aire. Aquellos virus que se contagian por fluido son muy difíciles más difíciles de contagiar. Por ejemplo, el VIH, ¿no? El VIH, si no mantienes contactos con fluido, con relaciones sexuales o con sangre, no te contagias. Pero es que el coronavirus, simplemente por el hecho de yo estar aquí sentado en esta mesa, y si alguien se sienta a una mesa aquí al lado y lleva aquí sentado conmigo 25 minutos, pues ¿qué ocurre? Pues que esa persona seguramente me va a contagiar a mí, sin necesidad de tocarlo.
Entonces, ¿qué pasa? Es un virus, parece diseñado, ¿no? Que es lo que nos hace, pero realmente, si hay uno que es diferente, ese no desaparece, se extingue. En cambio, los fuertes resisten, ¿no? Las características fuertes hacen resistentes al virus. Por eso, como hay muchísimos contagios, millones y millones y millones de réplicas de virus diarias en todas las partes del mundo, a veces ese virus, cuando se está replicando, hay un cambio. Y a lo mejor aparece una cepa diferente, por un pequeño cambio, que gracias a Dios nuestras vacunas siguen protegiéndonos de ello, ¿vale? Y después pone mortalidad baja. No confundamos que tenemos muchos números de muertos, por desgracia, con la cifra de mortalidad, ¿vale? Porque hay mucha desinformación. ¿Por qué hay mucha desinformación? Pues porque es tan malo no tener información. Pues yo recuerdo que cuando yo era un niño, yo sabía pues lo que me enseñaban mis maestros, mis padres en casa y mi abuela, que tenía una enciclopedia. Cuando yo le cuento esto, y tengo 42 años, cuando yo le cuento esto a los alumnos de 20 años, parece que le estoy hablando de la prehistoria, ¿eh? Lo que pasa es que entre nosotros sabemos que esto no hace tanto. Pero es tan malo no tener información como tener un exceso de información, que es lo que nos pasa ahora con Internet. Ahora todo el mundo que estamos malos, lo primero que hacemos, mal hecho, es ir a Internet y buscarlo. Claro, ¿qué ocurre? Que tienes tal cantidad de información que no sabemos filtrar cuál es la de verdad y cuál es la de mentira. Cuál me creo y cuál no me creo. Al final te crees la que tú quieres creerte. Y solemos creernos las más alejadas de la realidad, porque somos tendentes a la conspiración. A veces sin querer nos gustan esas cosas de que alguien en un laboratorio haya hecho... Que no digo que no haya podido pasar, pero todo apunta a que no, a que la naturaleza tiene que ser así, ¿no? Y es así, ¿no? Redes sociales, los bulos... Hay tantísima información que, bueno, que es muy difícil diferenciarla, ¿no? Y después, la interpretación de los datos. ¿Qué pasa? Que interpretar los datos no es fácil. Por eso decía yo lo de la mortalidad. Fijaros, hay que diferenciar entre números... Yo no voy a dar una clase de estadística, pero simplemente un detalle. Hay que diferenciar entre números absolutos y proporciones. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo decir que hay un caso de coronavirus en Huelva, o hay 10 casos de coronavirus en Huelva, ¿vale? Vale, 10, muy bien. No es lo mismo decir hay un 10% de casos de coronavirus en Huelva. No tiene absolutamente nada que ver, pero nada. Es decir, una cosa es cuando nos hablan de porcentaje y otra cosa es cuando hablamos de números absolutos. Tenemos que tener cuidado que muchas veces los titulares que leemos, los titulares lo que nos hacen a veces es llamarnos la atención, captan nuestra atención, ¿no? Nos ponen titulares así, después muchas veces pinchamos en la noticia y la desarrollamos y realmente no pone exactamente lo que pone el titular. Es una manera de captar la información, ¿no? Entonces, es fácil manipular los datos. Fijaros, he puesto un ejemplo que hay. Mira, la tabla de datos que tenéis en la izquierda, que la he puesto 25 días y un número de fallecimientos, ¿vale? Bueno, pues esa misma tabla se pueden hacer las dos gráficas que estáis viendo ahí. O sea, esa gráfica que estáis viendo a la derecha y la gráfica que estáis viendo a la izquierda con el pico es la misma gráfica de los mismos datos. ¿Cuál puedo utilizar yo? Pues la que me interese. Si yo quiero ver que la gente vea que ha habido un pico altísimo, yo lo que hago es reducir el rango en la gráfica y nos sale esa montaña que vaya, esa ola, ¿no? En cambio, la gráfica que está a la derecha es exactamente la misma. Simplemente lo que he modificado, que en vez de empezar en 1000 y terminar en 1045, he empezado en 300 y he terminado en 1900. ¿Qué ocurre? Que ahí la ola no se ve. Pues son los mismos datos. Es un ejemplo para que veáis cómo yo puedo, el concepto no es manipular, pero por lo menos modificar, si quiero, la información. Por eso muchas veces cuando van las elecciones, todo el mundo está contento y todo el mundo, da igual, ahí no pierde nadie, ¿sabes? Todo el mundo saca gráfica que todo el mundo ha salido beneficiado. Y tú dices, vamos a ver, si uno gana y otro pierde, ¿no? No puede ser, aquí gana todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si nos fijamos, a nosotros nos llama la atención la imagen, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que tenemos ahí. ¿Qué queremos de la transmisión del SARS? Lo sabemos ya, se transmite por aerosoles. Ha costado mucho a la Organización Mundial de la Salud reconocerlo y se venía hablando mucho. Los aerosoles, ¿qué son? Partículas que son tan pequeñas que permanecen en el aire mucho tiempo, ¿no? Las gotitas más grandes, gotitas de flux que se llaman, que cuando estamos hablando, si nos vemos a trasluz, vemos cómo expulsamos esas pequeñas gotas de saliva, por ejemplo, son para contagian, por ejemplo, la tuberculosis, se contagian ese tipo de gotas más grandes, pues son unas bacterias muy grandes. Este virus es pequeño, entonces es capaz de permanecer en gotas de saliva muy pequeñas, son imperceptibles para la vista y que se quedan flotando. Por eso, ¿qué necesitamos para protegernos? La ventilación, distancia
y la higiene de manos. ¿Por qué? Toda la vida de Dios nos han dicho y hemos dicho a nuestros niños que cuando estornuden se ponga la mano en la cara, en la boca. ¿Cierto, verdad? Error absoluto. ¿Cómo hemos podido caer en eso? Pues ha pasado. Bueno, pues nos han puesto en nuestro sitio. Ahora que no puedes poner las manos. ¿Cómo puedes estornudar tú? Ahora ha pensado, dice tu madre mía, ¿cómo vas a ponerte tú a estornudar las manos? Y después con las manos, si no te las lavas, todo lo que toque, ¿no? ¿Qué ocurre? A partir de ahora no lo hacemos, ¿verdad? El codo. ¿Bien? Y encima no le damos la mano a nadie. Entonces, no contagiamos. Si yo estornudo aquí y la superficie se mancha de saliva mía, pequeñas, no verdad que sea pequeña, yo después vengo, pongo mis manos y ahora me toco la cara, que nos la tocamos 1000 veces al día, ahora ya no tanto. ¿Qué pasa? Pues que me contagio, ¿no? Entonces, ventilación, distancia e higiene de manos, ¿no? ¿Cómo nos protegemos de esto? Pues, como ves, las mascarillas. Las mascarillas, la distancia de seguridad, el lavado de manos. Fijaros, cuando el lavado de manos, para un dato solo, más de la mitad de la población mundial tiene una bacteria en su estómago, tenemos una bacteria en nuestro estómago, más de la mitad de la población mundial, que se llama Helicobacter pylori, que favorece la aparición de la úlcera de estómago. ¿Sabéis cómo se contagia esa bacteria? Se contagia por vía fecal-oral. No hace falta que explique mucho, ¿no? Vamos al baño, no nos lavamos las manos después de utilizar el baño, de hacer nuestras necesidades, tocamos las cosas, después vengo yo, las cojo y la bacteria se me aloja en el estómago. ¿Qué hace la bacteria ahí? Esperar a su momento. Cuando tenga su momento y la medida adecuada, se desarrolla la úlcera de estómago. Pues casi la mitad de la población mundial tiene esa bacteria. Hay que lavarse las manos, ¿no? El ejemplo un poco así, pero bueno. Entonces, ¿sirve con estas medidas solo? No. No puede servir. O entonces tendríamos que esperar a que todo el mundo a que se consiguiera la inmunidad, famosa inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. ¿Cómo? Cogiendo la enfermedad a todo el mundo, ¿no? O el 70% de la población. Entonces, gracias a Dios tenemos las vacunas. Han aparecido vacunas, muchas, de muchos tipos. Tenemos esa suerte. Vacunémonos. Es la única solución. ¿Vale? Y es gracias, estas vacunas vienen gracias, se produjeron gracias al doctor Edward Jenner. A finales del siglo XVIII, él observó, la viruela estaba asolando el planeta entero, incluso América, en Sudamérica, que lo llevamos con los barcos, bueno, una barbaridad. Creo que rondaba los 350 millones de muertos en el mundo. Él observó que la gente que ordeñaba las vacas, porque había una viruela vacuna, que le afectaba a las vacas, por eso es vacuna. Entonces, observó que la gente que ordeñaba las vacas, a veces a algunos le aparecían en las manos unas heridas parecidas a las que aparecían a la gente con la viruela y que moría. Entonces, él pensó, esta gente le salen esas heridas en las manos cuando ordeñan las vacas y después no enferman de la viruela, no se mueren por viruela. ¿Qué hizo? Pues hizo lo que es una... Bueno, no vamos a catalogarlo, pero bueno, puede catalogarlo. Inoculó, pero la ciencia avanza a veces de esta manera, o avanzaba antes, ¿no? De esta manera, ahora ya no. Pero inoculó, cogió el material de pus de la herida de las manos, ¿vale? Y se lo inoculó a un niño. El niño se llama James Philip, ¿vale? Con esa pus de la supuesta viruela vacuna. ¿Qué hizo? Después de inocularle eso, el niño tuvo unos días de fiebre, poco más. Y días después lo puso en contacto con la viruela humana y se dio cuenta que no desarrolló la enfermedad. Es decir, que su cuerpo se había protegido contra esa enfermedad, gracias a la producción de los anticuerpos, ¿no? Entonces, por eso se llaman vacunas, porque vienen de las vacas. Fijaros qué curioso, ¿no? Entonces, es la única solución que tenemos para salir, la vacunación masiva. ¿Por qué? Pues porque nuestro cuerpo tiene muchas maneras de aprender. La inmunidad, que es lo que nos defiende, ¿cómo? Pues hay 4 tipos principalmente, no me voy a parar mucho para no liaros, pero bueno, tenemos inmunidad activa, que es la que, digamos, tu cuerpo obtiene peleando, y la inmunidad pasiva, que es la que, bueno, te dan la solución y ya está. Y cada una son naturales y artificiales. Por ejemplo, la inmunidad activa natural, ¿esta cuál es? Pues tú tienes en cuenta un patógeno, desarrollas la infección y tu cuerpo aprende, ¿vale? Y ya para la siguiente, cuando venga ese virus, ya tu cuerpo tiene los anticuerpos. Pero la primera vez la ha tenido que pasar. Como pasa, por ejemplo, con la varicela, ¿no? Lo pasa,
allá no, porque se vacunan a los niños. La pasaba, y ¿qué hacía muchas veces la gente antes? Acostaba a todos los niños juntos. ¿Para qué? Para que se contagiaran todos a la vez. Para el mal trago hacerlo poco. Es muy contagiosa, todos a la vez. Pero ya no la ha pasado una segunda vez. Después está la inmunidad activa artificial. Las vacunas. Es decir, yo te pongo algo para estimular tu sistema inmunitario. Y aprenda, ¿para qué? Para que cuando tenga el virus ya tenga las defensas creadas. Así funcionan nuestras vacunas. Así funcionan. Y así nos estamos saliendo de esto, gracias a ellos. Y después tenemos la inmunidad pasiva, que es la natural, que es la que se le pasa, la madre pasa los anticuerpos al niño y sin esfuerzo ninguno en la lactancia materna el niño adquiere los anticuerpos, no desarrolla muchas de las enfermedades gracias a la lactancia materna, de ahí la importancia. Y después la inmunidad pasiva artificial. ¿Esto qué es? Esto es que es muy parecido a... Bueno, hay vacunas que son de este estilo, pero lo que se refiere es que en vez de ponerte algo para que tu cuerpo cree las defensas, directamente te pone las defensas. Él te pone los anticuerpos. Entonces, ya tú tienes tus anticuerpos. Tu cuerpo ni siquiera tiene que aprender, ¿no? Pues estos son un poco los tipos de inmunidad, ¿no? Entonces, ¿cuándo podremos relajarnos, ¿no? Que ya parece que en verano están diciendo... Cuando se consiga la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño. ¿Esto cuándo se consigue? Se consigue cuando se haya alcanzado aproximadamente un 70% de la población vacunada. ¿Por qué? Sencillo. Imaginaros, una habitación con 10 personas. ¿Vale? Nosotros cogemos a 10 personas ahora mismo, de aquí, de donde sea, la metemos en una habitación. ¿Qué ocurre? Si de esas 10 personas sabemos que alguna ha pasado el coronavirus, ponemos, por ejemplo, una. No sabemos quién, pero una. Pues una de esas 10 ha pasado el coronavirus, por lo tanto, no va a enfermar. Y después, de las 9 restantes, 7 tienen la vacuna puesta. La probabilidad, nos quedan 2 personas que están libres, la probabilidad de que esas 2 personas se contagia una a la otra, habiendo 8 que están protegidas en medio, es muy difícil. Puede ocurrir, porque se contagia, ¿no? Igual que sea gente que se contagia de la varicela todavía, aunque están los niños vacunados, se contagian. Puede ocurrir, ¿no? Entonces, la inmunidad de grupo se considera cuando aproximadamente se llega al 70% de los vacunados. Ya estáis viendo países que están así, como Israel, como el Reino Unido, que están sin mascarilla, en Gibraltar creo que están sin mascarilla. ¿Por qué? Porque la vacunación está yendo muy rápido. Nosotros estamos yendo hartamente rápido también, ¿eh? También se está vacunando muy rápido y ya se está hablando de 1 de julio, ¿no? De vacunación de inmunidad de rebaño. Pero no podemos relajarnos. Esto no significa relajarnos con las imágenes que hemos visto de las fiestas. Que a nadie se nos olvide que se siguen muriendo una media de 40, 50, 60 personas al día, ¿eh? Eso es estrellar un autobús todos los días. Pero nos hemos acostumbrado, por desgracia, a escuchar estas cifras y no alterarnos. Hemos estado escuchando gente de 800 y 900 muertos al día, que ahora escucha 50 y parece que como que no. Y son dramas. Cada muerte es un drama en una familia. Entonces, bueno, ¿qué quiero que sepamos? Por supuesto, las vacunas son fiables. Tienen muy pocos efectos secundarios. Números absolutos y números relativos. Los trombos famosos ocurren, claro que van a ocurrir. Igual que todas las pastillas que tomamos tienen efectos secundarios. Y hay gente que le ocurre, ¿eh? Muy poca, pero ocurre. Entonces, ¿hay gente que se vacuna que le va a dar trombo? Seguro. Pero si están miles de millones de personas, bueno, millones de personas vacunadas, mire, me he pasado, cientos de millones de personas vacunándose, ¿puede aparecer algún trombo? Claro, al que le toca es una desgracia, pero no podemos engañarnos. Las pastillas anticonceptivas que toman muchas de las mujeres jóvenes tienen casi entre 100, 200, 500, dependiendo del tipo, hasta 1000 veces más probabilidad de producirte un trombo por la pastilla que por la vacuna. Entonces, por favor, cabeza. La vacunación es la única manera que tenemos de salir de esto, ¿no? Y los tipos de vacunas que tenemos, no voy a entrar mucho, pero bueno, aquí tenéis un poco las que son, ¿no? Tenemos 4 tipos principales. Unas en las que, por ejemplo, AstraZeneca, que es la que, y la rusa, ¿no? La Sputnik rusa, que es la que nos da un poco, que parece que nos da más miedo, lo que sea. ¿Qué es lo que nos hace? Pues lo que nos pone es un virus con una proteína, ¿vale? Similar al coronavirus. ¿Vale? Pone te coge un virus distinto y le pone la proteína, la espícula, que es la proteína con la que entra dentro de las células, se la ponen al virus y ahora te lo pone. ¿Qué pasa? Esa proteína tu cuerpo la ve, reacciona y produce anticuerpos, ¿vale? Después hay otro tipo que son las de ADN y la RN, que eso es simplemente te pone un trozo del ADN del coronavirus envuelto en una cápsula, te la ponen y tu cuerpo, como es extraño, lo reconoce, no lo reconoce y lo ataca. ¿Qué hace? Produce anticuerpos. ¿Para qué? Para cuando tenga el contacto con el virus, ¿no? Esas son las de Pfizer, también, hoy AstraZeneca está mal puesto la de Pfizer, ¿vale? La del virus desactivado,
¿Eso qué es? El virus SARS-CoV-2 debilitado. Le han quitado la fuerza para no desarrollar enfermedad y tu cuerpo aprende, ¿no? Esas Coronavac o Sinopharm son las que utilizan. Y también los que te ponen partes de proteínas del virus, ¿vale? Como la de Novavax. Entonces, simplemente, ¿qué quería deciros con esto? Pues que, primero, que la luz al final del túnel la estamos viendo. Que, gracias a Dios, parece que esto está llegando a su fin. Pero no podemos relajarnos. Sigue muriendo gente. Tenemos que seguir utilizando la mascarilla. Tenemos que seguir utilizando la distancia social. Ahora viene el verano, estamos al aire libre, es más difícil el contagio. ¿Dónde nos contagiamos más? Pues en los espacios cerrados, ¿no? Que es donde los aerosoles se transmiten, muy sencillo. Entonces, no nos relajemos, seamos optimistas, nos queda muy poco. Seguramente los que estamos aquí viendo esto, prácticamente todos estamos vacunados. La mayoría de los que estamos vacunados, la mayoría de los alumnos del aula de la experiencia seguramente estén vacunados. Muchísimos gremios están vacunados. Ahora han pasado un listado que incluso van a empezar a vacunar en breve. En Estados Unidos están vacunados ya desde los 12 años a los 16. Nos sirve también de prueba para ver cómo funcionan allí las vacunas, ¿no? Cómo están yendo allí, nos llevan ventaja en eso y nosotros de manera egoísta podemos decir, bueno, vamos a ver cómo actúan allí, cuáles son los efectos. ¿Que van a aparecer efectos secundarios? Seguro. Igual que con el ibuprofeno, igual que con el paracetamol, igual que con las pastillas anticonceptivas, igual que con cualquier medicamento que te tomes. Los medicamentos yo siempre digo que es como una manta corta. O te tapa los pies o te tapa la cabeza, pero las dos cosas no te tapas. Es decir, tú no hay un medicamento que te tomes que sea bueno para una cosa y no sea mala para otra. De ahí la importancia que sea el médico que nos conoce el que nos lo recete, ¿no? Pues si tú tomas el ibuprofeno para el dolor, por ejemplo, sube la tensión. Si te tomas el Nolotil para el dolor, resulta que baja la tensión. Es decir, no nos relajemos, que ya queda muy poco. Estamos ya, digamos, en los últimos meses de salida de la pandemia. Espero y deseo que así sea. Y nada, muchísimas gracias por compartir este rato conmigo. Como dije, es un auténtico placer. Me hubiera gustado más que fuera de manera presencial. Espero que pronto, ya el curso que viene, lo seamos. Y espero que haya sido de utilidad este ratito que hemos compartido. Y bueno, cuidaros mucho, muchas gracias y un placer estar aquí. La semana que viene será el turno del profesor de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades, Juan Prieto. De su mano conoceremos la etapa de culminación del barroco en la Andalucía occidental. Nada más, volvemos el lunes que viene con más experiencia y más conocimiento.